Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que bien. La fuerte, escucho. Bueno, tengo aquí el tema que el Señor me dio para compartirles el día de hoy. Quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo 4. También dicen aquí, ya lo tienen. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Espero que cada uno tenga ahí ya localizado esto. Lo voy a leer yo para que sea un poco más rápido. Y entonces voy a empezar. El título de este capítulo es Jesús y la mujer samaritana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este pasaje bíblico? Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Ojo con esto, dice cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio ese pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déjame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablabas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan
a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo les envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: él me dijo todo lo que hice en mi vida. Voy a quedarme allí hasta el versículo 39. Tal vez un poco largo de leer, nos tardamos casi 5 minutos en leerlo. Pero vamos a explicar aquí un poco, voy a utilizar algunos de los versículos claves, ¿verdad? Primero, nos pudimos dar cuenta que dice que Jesús pasó ahí a Samaria y al mediodía fue que él se detuvo ahí al pozo. Había aquí una de las primeras cosas, ¿verdad?, que llaman la atención. Dice que las mujeres siempre salían o en la mañana o salían en la tarde a traer agua. Las mujeres no salían al mediodía, o sea, siempre se iban por grupos, ¿verdad? Pero esta mujer andaba sola al mediodía, a la hora que no se podía relacionar con otras personas. Pregúntese usted si alguna vez usted ha sido de esas personas que prefiere andar no con otras porque simplemente no se siente apto, algo de usted no encaja con esas otras personas, tal vez se ha sentido marginado, siente que no encaja, siente que no es del grupo, simplemente que no pertenece por alguna razón o situación. Yo algo, ¿verdad?, que pienso, por ejemplo, a mí me gusta tal vez ir a algún lugar mientras no haya gente. Si usted va a ir a un centro comercial, yo prefiero ir a la hora en que no hay gente, o sea, es alguna hora tal vez como tipo 11 de la mañana o 3 de la tarde, que no hay muchas personas, ¿verdad? Fin de semana, ay, qué terrible irse a meter a un centro comercial, parece un mercado, no me gusta. Ya sí, ¿verdad? Prefiero hacerlo, o si usted necesita ir a comprar algo a algún supermercado, prefiero hacerlo a una hora, no, o sea, no en las tardes, ¿verdad? Después de las 5, porque a esa hora todo mundo está ahí, usted quiere tal vez comprar un jabón y tiene que hacer una cola, una gran fila para poder pagar. Es feo, eso me desespera, creo que eso está mal en mí porque no tengo mucha paciencia, pero eso me desespera, entonces prefiero hacerlo a una hora. Entonces imagínense ir a sacar agua del pozo a la hora en que todo el mundo saca, o sea, de plano hasta tenían que hacer fila, ¿verdad?, a esperar a que la otra sacara, ¿verdad?, mientras terminaban de platicar para que todas sacaran su agüita. Entonces mejor ir, aunque sea tal vez sufrir un poquito más de sol, ¿verdad?, porque pienso que había sol a esa hora, tal vez era más bonito porque no iba a hacer cola, ¿verdad? No sé si se siente usted identificado con esta situación. Aparte, dice que Jesús pasó allí a Samaria, los demás no estaban ahí, pero dice que los judíos consideraban a los de esta ciudad como personas impuras porque habían como habían dos que como habían mezclas, ¿verdad? No era una ciudad donde hubieran nacido solo ellos, sino que como que se habían mezclado extranjeros con los del lugar, entonces ellos no les hablaban a ellos, ¿verdad? Por eso
la mujer se sorprendió cuando Jesús le pidió agua. Decía, ¿y qué podrá querer de mí? ¿Por qué me pide, verdad? Hoy al principio, antes de conectarnos, hablábamos con una persona y utilizaba una palabra extraña. Algo así como flight o cuica, me dijo. Y nosotros, como, ¿qué es eso? Esa palabra nunca la habíamos escuchado, ni aquí, ni en Guatemala, medio extraña. Entonces, es una persona, según me explicaron, es una persona como de otro tipo de nivel social, de nivel socioeconómico, algo así, ¿verdad? Entonces, había como algo así, ¿verdad? Que los judíos eran como súper guau y los de Samaria eran así como, ay, puros, yo con esos no, como los de chanclas y así, ¿verdad? Entonces, una cosa así. Como de uñas sucias. De uñas sucias. Ah, bueno, sí, de uñas sucias. Bueno, era así, ¿verdad? Algo así podemos comparar en ese momento, por eso la señora esta samaritana, que no, ni siquiera hay un nombre para ella, no sé cómo podríamos llamarle, o ponga usted su nombre ahí, ¿verdad? Se sentía como extraña, porque un judío me va a hablar, ¿verdad? No, ¿qué podrá necesitar de mí? Entonces, dice, vamos, aquí podemos ver primero, ¿verdad? Lo más impactante aquí es cómo Jesús rompió un protocolo, cómo Jesús rompió un esquema que se traía por costumbre o que se traía por tradición, ¿verdad? Protocolo, a mí la palabra me llamó la atención, protocolo es un conjunto de reglas, de formalidad para ciertos actos, para ciertas reuniones sociales, pero que se han hecho por costumbre. Entonces, eso era una costumbre. Jesús vino a romper todo protocolo, todo esquema que había. Primero con esto, Jesús hablándole a la samaritana, a la mujer impura, ¿verdad? Y dice, imagínense, que los discípulos, dice que se sorprendieron, en el 27 dice, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Primero, hablar con una mujer. ¿Cómo iba a hablar con una mujer, verdad? Dice que en aquellos tiempos no se podía ver eso porque dice que los pozos eran el lugar en donde como que se reunían las parejas, ¿verdad? Como puntos de encuentro. Entonces, si se querían ver con un amante, se encontraban en el pozo y todos podían pensar mal, ¿verdad? Entonces podían pensar mal de Jesús hablando con esa mujer, ¿verdad? Ay, lo vieron hablando con ella, pero dice que ni siquiera se atrevían a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablabas. Esto me pone a pensar a mí algo, digo, no se atrevían a preguntarle. ¿Por qué? Porque seguro, como las contestaciones que les daba Jesús, a ver ni qué les iba a decir, ¿verdad? Miren, ¿y a ti qué? ¿O qué te importa? ¿O viví tu vida? Fíjate en tu camino, no molestes, ¿verdad? Al prójimo. No sé qué les hubiera podido responder Jesús. Digo que, no sé, Jesús tal vez no soportaba mucho a las personas, ¿verdad? que le preguntaban ciertas cosas, algo así como, ¿quiere que le deje los cables de la otra empresa de cable que tenía anteriormente o se los quito? O sea, Jesús no iba a soportar alguna pregunta así como muy obvia, ¿verdad? Entonces, primer punto como que podemos ver aquí que a mí me sorprendió fue eso, ¿verdad? Cómo Jesús rompió las reglas y rompió una costumbre. También lo hacía Jesús, se me ocurre ahorita cuando dice que sanaba los fines de semana, los días de descanso, digámoslo así. Y todos, sí, wow, ¿por qué? O, ay, ¿por qué no te lavas las manos, verdad? Antes de comer. Jesús hacía cosas raras, cosas extrañas, no lo acostumbrado, ¿verdad? Imaginemos cómo somos nosotros ahora. Nosotros creemos siempre que Jesús va a actuar de determinada manera. Ay, no, Jesús no haría eso. Dios no podría, yo qué sé, a usted sacarlo de una iglesia. ¿Cómo? Si dice que nos tenemos que congregar, ¿cómo va a ser eso posible? Si todo lo que sea del Señor, bienvenido es, ¿verdad? Tal vez mientras en más iglesias yo esté metido, mucho mejor. Dios rompe esquemas.
Ahí está claramente. O sea, no se atormente con cosas que el Señor le pueda pedir. Ay, Dios no me pidió. La Biblia dice que el 10% y solo el 10% puedo dar, ¿verdad? Y ya, eso es todo. Sí, pero ¿y si Dios puede romper un protocolo y te va a decir, no, a mí no me des el 10, dame el 11, pues, por ejemplo, ¿verdad? Una cosa así. Mira, regálale, yo qué sé, un par de zapatos a tu vecina. No, porque la Biblia no dice que yo tengo que regalar zapatos, entonces yo no lo voy a hacer, pero Dios te lo está pidiendo. O sea, Dios te va a pedir a ti cosas fuera de lo normal. Dios va a hacer en tu vida cosas no comunes. No es lo que tú crees, no es a lo que tú estás acostumbrado. No es así. Jesús es diferente, Jesús es creativo, Jesús hace cosas nuevas. Y ojo hasta con lo que uno le pregunta, ¿verdad? Se dice que así físicamente no se atrevían ni a preguntarle cosas. Ojo con lo que usted pregunta, ojo. Ay, ¿por qué la Biblia puso manzanas y no puso peras? No puso, ay, los chayotes, que cómo se dan de fáciles aquí en Costa Rica. Yo en ningún lugar había visto que fuera tan barata una verdura. Los chayotes aquí los regalan casi que como 500 colones o 400 los 3 chayotes y son así grandes, ¿verdad? Es lo más barato. Y no engorda, aparte, está bien. Es una verdura que no engorda. Bueno, Jesús es así, eso lo podemos ver. Y otra de las cosas a lo que el Señor me llevó a esto, me decía, mira, Jesús, bueno, en esta parábola le dijo Jesús a la mujer samaritana, le dijo, mira, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El nombre que le puse a esta prédica es el agua que quita la sed. Como así, wow, qué descubrimiento, ¿verdad? Como el agua azucarada, sí, obvio, el agua quita la sed. Pero el Señor me decía, busca qué significa sed. Yo sí, ok, busquemos qué es sed, ¿verdad? Sed es la necesidad de agua o humedad que tiene, dice, el campo, la tierra o una planta. Las palabras similares a sed es deseo, es hambre, ansia, anhelo o afán. Todas esas palabras las podemos comparar con la sed. Entonces, dice que es la necesidad, o eso que hablan de la tierra, ¿verdad? O el campo. ¿Qué somos nosotros en la Biblia? Dice, ay, procuren ser buena tierra. ¿Qué somos? Tierra, ¿verdad? Y la sed es una necesidad que nosotros tenemos. No nos enfoquemos en el agua. O sea, piense en una necesidad. Tal vez usted tiene necesidad de escuchar una palabra de amor. Usted tiene necesidad o un deseo de, no sé, tal vez de tener un novio que, no sé, que la ame mucho, por ejemplo, pero este no lo hizo, bueno, no me hizo sentir que me amaba, me voy a buscar otro, ¿verdad? Como lo hizo la mujer samaritana, dice que había tenido 5 esposos, pura la Jennifer, era la Jennifer López del momento. Entonces, y dice, y con el que estaba ni siquiera estaba casada, o sea, ¿qué tenía esa, cuál era la necesidad o el anhelo, el deseo de la mujer samaritana? Porque una mujer puede tener varios hombres. Es la necesidad de sentirse amada, de sentirse deseada. Era la necesidad de amor, ¿verdad? Tal vez lo que tiene es una sed de amor. A lo mejor a quienes tendrán deseos de dinero, no sé, se me ocurre. Y cada quien puede pensar, ¿verdad? Algún tipo de deseo, un anhelo que pueda tener.
Ahora, ¿cuál es el concepto de agua? El agua dice que es un líquido transparente, incoloro, inodoro, en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y que constituyen el componente. Esta es la parte más importante de esta definición. El componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los seres vivos. Nosotros somos seres vivos. Nosotros vivimos en la superficie terrestre. Entonces, ¿dónde es? Si, pensemos que esta agua es Dios, ¿verdad? Porque así dice que Jesús dijo: el que yo le dé esta agua, ¿verdad? No va a tener sed. Entonces, esa agua, cuando pensamos en esa agua, nos referimos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Dice al principio de la Biblia, se movía sobre las aguas. Entonces, el agua, cuando nos dice agua, nos está hablando de Dios, ¿verdad? Del Espíritu, de esa necesidad. Si tenemos sed, ¿verdad? De agua, y esa agua va a saciarnos, nos está hablando de que todas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros afanes, nuestros anhelos, todo eso va a ser saciado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que está, dice, más abundantemente en la superficie terrestre. Hay un versículo que dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No sé si se recuerdan de eso. O sea, más, sabemos que hay demonios en el ambiente, sabemos todo eso, pero son más los que están en el reino de Dios que ellos. Entonces, dices, el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. O sea, la mayoría de seres vivos, ¿qué tienen? O sea, algo los hace vivir, ¿verdad? ¿Qué es? Es el Espíritu de Dios. Y algo un poco más profundo, ¿verdad? Para aquellos que les gusta leer, o yo creo que todos aquí hemos pasado, aunque sea por la primaria, ¿verdad? Sabemos que el agua, y ya lo leí aquí, el agua está conformada, dice la composición del agua es H2O, un poco de, o bueno, tal vez toman esa agua gasificada H2O. El agua gasificada H2O, hay de toronja, de limón y no sé qué, de coco, dice, no sabía que había de coco, pero dice H2O, o sea, ¿y qué es, verdad? Hidrógeno y oxígeno, un poco más profundo, tal vez a algunos les aburra, pero a mí me pareció, o sea, el Señor me llevó acá, es como desmenuzar todo esto, ¿verdad? El hidrógeno, y voy a decir lo más importante, usted puede buscar la definición. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso, es inodoro, es insípido, o sea, pero se encuentra en estado gaseoso. El Espíritu de Dios, ¿cómo es? Si usted lo pudiera visualizar, es como un gas, es un espíritu. Dibujemos un espíritu así, y lo medio pintamos como medio borrosito, o sea, es como un gas. Y el oxígeno, en la definición, ¿verdad? Es un gas diatónico, incoloro. Y dice, es una sustancia constituyente, es una importante parte de la atmósfera y resulta necesaria para sostener la vida terrestre. Pregunto, ¿Dios es necesario para sostener la vida terrestre? Sí. ¿Es una parte importante en la atmósfera donde estamos? Ahí está, no lo vemos, pero ahí está. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Cuando nos habla del agua, nos está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que todos necesitamos para satisfacer nuestros anhelos, nuestras preocupaciones. Nosotros podemos descansar en Dios. Cuando Jesús o Dios, el Espíritu de Él está en nosotros, nosotros vamos a estar más tranquilos. O sea, ay, sí, tengo una pena, ay, sí, están operando a mi esposo, sí, pero yo sé que Dios está ahí, pues cualquier cosa que pase, Dios está ahí. Y Él lo va a permitir y ya, o sea, ya lo tiene todo arreglado. Así es, cuando nosotros estamos con Dios. Paso al siguiente punto. Espero que no les parezca aburrido, a mí no me aburrió, a mí me gustó, me pareció muy interesante, muy profundo, muy científico el asunto. Esto lo tengo como separado en numerales. Numeral 1.
podemos ver la humanidad que tenía Jesús, ¿verdad? Al Señor no le importó la raza de esta persona, de la mujer samaritana, de la J-Lo del momento. No le importó. Ay, sí, era latina. Los latinos son una mezcla de todo, ¿verdad? Dice Ludwig que tenemos mezcla de chinos, mezcla de no sé ni qué, pero somos una mezcla tal. Claudina, lo siento, aquí todos tus amigos de la iglesia somos una mezcla indefinida de razas. Y dice, ¿verdad? Que a Jesús no le importó la raza, no le importó la posición social que podía tener la persona, no le importó lo que pudieran decir, que él se juntara con esa persona, no le importó los pecados que había cometido esta mujer, lo aislada que podía estar, lo marginada, lo rechazada que esta mujer podía estar, de hecho que no salía con las otras amigas, ¿verdad? Sino que salía solita. Y el Señor mostró interés por esta mujer y se puso a platicar con ella, o sea, no solo la conoció, le dijo hola, no, se puso a platicar con ella. Era una conversación la que tuvieron ahí. Si nos tardamos 5 minutos en leer, no sé cuántos se pudieron, y que es como resumido, ¿verdad? No sé cuántos se pudieron haber tardado allí. Entonces él, al hablarle, él estaba dando de esa agua, solo con hablarle. Ese es el primer punto, ¿verdad? No le importó a Jesús quién era ella o cómo era ella, qué podían decir de ella. La humanidad, lo humano y el amor que Jesús tenía por las personas. No le importaba quiénes eran. ¿Cómo es usted? ¿O cómo soy yo, verdad? No es que sea solo para usted la prédica, no, para mí también. ¿Cómo somos con las personas? Los podemos marginar, tal vez por su apariencia. Hoy iba pasando una persona así como un vaguito, pero llevaba el pelo así súper largo y despeinado, y yo digo a la profe, llamémoslo para que se venga a cortar el pelo aquí, y ella, no, me dice, yo, ay, bueno, yo quería practicar, ¿verdad? Pero generalmente somos así, y pasa, o sea, y les hablo de eso, ¿verdad? Porque es lo que vivo. A veces llegan personas que se ven muy limpiecitas, o sea, usted se puede acercar a la persona hasta huele bien, o simplemente no huele a nada, pues es inolora. Está bien, se siente agradable y usted puede tocar un cabello y se siente que el cabello de una persona que se ducha, que está limpia, ¿verdad? Pero de repente empieza a tocar cabellos, o sea, medio empieza a ponerle agua a la persona y sale un olor, perdón, pero a perro mojado, y una grasa en la cabeza. No es agradable tocarle el pelo, y mientras más mueve, a pesar de la mascarilla, mientras más le mueve el pelo, porque lo tiene que manipular el pelo, salen olores y uno así como, auxilio, voy a terminar rápido, lo más rápido que pueda para que estas personas se vayan. Y la capa ni se diga, o sea, bañarla en alcohol, ¿verdad? Hay personas con las que usted siente eso y hay personas con las que no, o sea, uno tal vez sí es un poco de personas tal vez que margina, ¿verdad? Milindroso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Milindroso. Milindroso, dicen aquí. Ven, otra palabra para el diccionario. Creí que esa palabra se habló para los que eran muy selectivos para la comida. Bueno, también para la gente. Entonces, ¿cómo somos realmente con las personas, verdad? ¿Estamos imitando a Jesús con nuestra actitud? Número 2. De la misma manera que el cuerpo nos pide beber agua cuando tenemos sed, el alma necesita saciar la sed espiritual. Pero cuando esto ocurre, o sea, cuando tenemos sed de algo, ¿verdad? Piense usted en algo, tal vez es sed de conocimiento, sed de saber que existe algo más allá que el mundo físico. Generalmente el ser humano busca saciar esa sed en cosas equivocadas. Algunos lo hacen con placer sexual, otros lo buscan en el dinero, en el alcohol, las drogas o incluso en otras personas. Imagínense, hay personas que tienen hambre
de muerte, como de sangre, y desean matar a otras personas. Se ve en los documentales y uno dice, increíble, qué corazón, ¿verdad? Y las personas pareciera que no encuentran paz hasta que matan a una persona. Entonces, ojo, ¿verdad? Este punto nos indica que, ojo, de la forma en que nosotros queremos saciar nuestra alma, nuestros deseos de conocimiento. Muchas veces ese deseo de querer conocer el mundo espiritual y como profundizar, ¿verdad? De encontrar una explicación, la gente se va por otras ramas, no por Dios. Busca por cualquier otro lugar, hasta por los brujos, pero menos en Dios. La gente tiene necesidad de respuestas. Ese era mi caso. Yo quería respuestas a muchas cosas que pasaban en mi vida. Y muchas cosas pasaban por mis malas decisiones, por mala orientación, sobre todo porque nadie me decía, mira, busca de Dios de esta manera, ¿verdad? Por desconocimiento de Dios. Muchas veces estamos o pasamos situaciones difíciles en nuestra vida por falta de instrucción, por falta de conocimiento, por ignorancia. Ojo, ¿cómo vamos a saciar nuestra sed? Siguiente punto. La Biblia nos enseña que estas cosas no son nuevas. El hecho o muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento nos muestran que siempre ha ocurrido que el ser humano busca saciar su necesidad de Dios, ¿verdad? Sus anhelos los busca saciar en otras maneras, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo de Israel cuántas veces volvía a caer en idolatría y de repente les venía algo fuerte y, ay no Señor, por favor, perdonámonos, ahora sí, ¿verdad? Hagamos ayuno y vamos a romper todo con todos los ídolos que tenemos, ahora sí, te vamos a obedecer. Bueno, decía Dios, ¿verdad? Está bien. Y de repente otra vez se les olvidaba y volvían a caer, ¿verdad? Y ahí estaba Moisés no, hombre, Señor, por favor, perdonarnos. Pero caían de nuevo en ese desorden, ¿verdad? Se volvían a desviar del camino, volvían a satisfacer sus deseos con, no con el agua viva, ¿verdad? Sino que con otras cosas. Y podemos ver siempre en la Biblia muchos casos, y en la vida de las personas, en la vida real, son casos de la vida real, las malas decisiones que tomamos siempre nos van a llevar a situaciones trágicas y situaciones difíciles. O sea, la desobediencia es una mala decisión que nosotros tenemos, porque tenemos las opciones de obedecer o desobedecer. Su decisión fue desobedecer, entonces eso va a traer una consecuencia difícil a su vida. Hay un versículo en Jeremías 2:13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Al igual que el pueblo de Israel, la mujer samaritana también había tomado malas decisiones en su vida, lo que la había llevado a tener 5 esposos. Quería saciar su sed de amor, buscándola en hombres vacíos, hombres que al final se iban a romper, ¿verdad? Que eran aparentemente, eran agua, ¿verdad? Este sí me va a amar, este sí me va a respetar, este sí me va a querer, este sí va a ser cariñoso, este sí, con este sí voy a pasar el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y que sí, no era verdad. Bueno, ni modo, next. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ejemplo, J-Lo, otra vez, ¿verdad? Esta señora. Entonces, Jesús le quería enseñar, paso al siguiente punto, ¿verdad? Jesús le quería enseñar a esta mujer como el paralelismo que existía entre lo físico y lo espiritual.
Jesús le hablaba de una parábola y le daba una palabra, pero esa palabra tenía profundidad, ¿verdad? Esa palabra tenía un entendimiento espiritual. Él trató de mostrárselo a ella, que ella entendiera. Y quería decirle, mira, yo soy tu única fuente, pues, la única persona que te va a saciar. Se lo dijo ahí a la par del pozo, pues. Podemos pensar en algún sueño que usted haya tenido y usted tal vez lo quiere entender literal, ¿verdad? Así como ve las cosas. No, Jesús le está hablando de cosas muchísimo más profundas y espirituales que pueden pasar en su vida. Dios le advierte cosas, Dios le muestra cosas, para que hagamos algo, ¿verdad? No para que, ay, sí, qué bonito estuvo el sueño, ay, yo vi que me caía y al final no me caía, ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo pude sentir esa adrenalina en el sueño? No, algo usted puede hacer para cambiar esas cosas, tal vez es de alguna otra persona o así. Entonces, Jesús quería enseñarle esto a esa mujer. Ese es, podría decir, tal vez el punto más importante de esta palabra, que el Señor es quien va a saciarnos en todo sentido. Yo no sé qué necesidades hemos sentido aquí cada uno, qué necesidades hemos tenido. El Señor nos las va a saciar, es el Señor el que nos lo va a dar. A lo mejor, tal vez es hasta el dinero, ¿verdad? Y buscan satisfacer ese deseo haciendo, la necesidad de tener dinero, haciendo cosas fáciles, ¿verdad? Que al final los van a llevar a la destrucción, a una prisión, incluso a la muerte. Cuando nosotros lo hacemos en Dios, Dios es el que va a satisfacer nuestras necesidades, Dios es el que va a enviar la provisión como Él la quiere, no como yo la quiero, en su debido momento. Entonces, voy a pasar al siguiente punto. Esta mujer pudo reconocer que era el Espíritu Santo o el mismo Jesús el que le estaba hablando. ¿Por qué? O sea, pudo reconocer que venía de Dios lo que estaba pasando. ¿Por qué? Le había dicho sus cosas pasadas. Porque le dijo sus cosas pasadas. Ojo aquí con esto, ¿verdad? El Señor nos dice cosas y nos muestra cosas. Él no muestra lo que yo quiero. Yo diría, ay, sí, si este es profeta, que le muestre que tengo media piña en la refri, ¿verdad? Y usted quiere que el Señor le diga por medio del profeta lo que usted quiere escuchar. No es así. Dios nos dice cosas que nadie sabe. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo la mujer samaritana? Dijo, ay, me está revelando, me está sacando mis trapitos al sol, me voy, mejor me voy, qué vergüenza que nadie sepa, porque somos así como, que nadie sepa mis cosas, son mis cosas, si yo me enfermo, solo yo lo sé, si yo tengo un problema, solo yo lo sé, mejor que nadie lo sepa, son todas mis cosas, y usted se vuelve, pero una cosa hermética, ¿verdad? Los Tupperware recibirían más oxígeno que usted. Son más, menos herméticos que usted. ¿Será que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener? No es la actitud. Generalmente las personas se asustan cuando Dios empieza a mostrar sus cositas del pasado. Y no, o sea, Dios no solo va a mostrar tus pecados, no solo eso, o sea, te puede mostrar cualquier cosa, hasta cómo te vestías, puede mostrar hasta algún novio que tuviste en la antigüedad, puede mostrar tal vez alguna otra cosa, ¿verdad? Alguna palabra que tú dijiste, pero es algo secreto lo que Él muestra para que tú veas que es Él hablando en tu vida. Pero a las personas no les gusta, huyen. Cuando Dios empieza a hablarles de su vida y su pasado, ay, no, mejor me voy.
sea, ¿cuántas personas hemos visto así? Nos hemos topado con gente así. Mejor que no digan nada a mí, yo mejor me voy. Mejor ni le hablo al profeta porque, ay, este ya va a empezar, y, ay, peor si el Señor. Peor si cuando las personas están en pecado, menos que se quieren acercar, porque saben que Dios les saca sus trapitos al sol, ¿verdad? Lo que tienen más oculto. Lo sacan a luz, lo saca a luz. Dios es así. ¿Qué le dijo? Esta andaba sola, o sea, ni siquiera el marido, nada. Y le dijo, sí, ya tuviste 5. Wow, y este como sabe, ¿verdad? Sí, que tuviste otros novios antes. Y uno así como así. Y le dice el profeta, yo veo a un hombre alto, de lentes, no sé. Y usted, no sé, empiezan con la actitud de no es así. Nunca conocí a una persona así, mira, que jamás, no tengo ni idea. No sé. Y niegan, empiezan a negar lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Cierran esa puerta, pero ¿por qué será? Eso es por puro orgullo, por no querer que Dios entre a la vida de ellos. Suena feo, pero somos herméticos con Dios. Qué actitud tan fea, de verdad. No sé, ¿qué pensará Dios de nosotros? No sé. Pero en fin, cada quien, ¿verdad? Entonces, esta señora samaritana pudo reconocer las palabras de Dios, que tenían poder, ¿verdad? Le decía cosas que nadie sabía. Le dijo sus secretos más íntimos. Y aparte le dijo, mira, le dijo, tienen que ya vendrán los tiempos en que van a tener que adorar en espíritu y en verdad, le dijo. O sea que no solo de palabra, no solo vamos a adorar así, o ay, sí, mientras canto, así. No solo de palabra. En verdad significa que también en cuerpo vas a adorar a Dios, no solo con tus palabras. No solo a decir, ya vine a la iglesia, sí, soy linda. No. Algo tiene que cambiar en ti, algo tiene que cambiar en nosotros. Y vamos a adorar a Dios con nuestra santidad. Dijo el mismo Jesús, dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, tenemos que adorar a Dios haciendo la voluntad de Dios. No haciendo mi voluntad, no haciendo lo que yo quiero, siendo abierta con Dios, dejando que Dios entre a mi vida, que sea Dios quien abra ese baúl que yo creo sellado, esa tumba que yo dije voy a cerrar, ¿verdad? Yo no le voy a contar esto a nadie, yo solo me voy a desahogar con Dios y solo Dios lo sabe, como dice que los pecados están en el fondo de la mar y yo le pedí perdón, ya nunca lo va a mostrar, ¿verdad? No es así. Cuando Jesús quiere hablar a tu vida va a hacer cosas sorprendentes. Te va a hablar de cosas que tú ni tenés idea, ¿verdad? O sea, Dios se mete hasta tu closet y te dice, mira, esta ropa no sirve. Cuando nadie sabe, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser humildes, como fue ella. Ella no, o sea, sí al principio tuvo una conversación como, bueno, ¿y por qué me pedís a mí agua? ¿Verdad? Quiso como cerrar esas puertas, pero siguió allí, hablándole. Siguiente punto. Debemos seguir el ejemplo de ella. O sea, no de los 5 maridos, ¿verdad? No ese, sino que seguir el ejemplo de escuchar. ¿Qué hizo ella con Jesús? Lo escuchó. No dijo, ay, sí, ¿por qué me estás diciendo? No, vieras que yo no tuve 5 maridos. La verdad es que solo eran mis novios, ¿verdad? No fueron mis maridos, no, porque yo nunca me casé con ellos, o sea, nunca firmé un papel y nunca hubo un divorcio, no fueron mis maridos, no fueron mis esposos, fueron novios, ajá, ¿verdad? No, o sea, ella no fue así, ella fue humilde y escuchó, esa es clave, escuchar lo que Dios te va a decir. Y a veces pasa, a veces alguna persona te confronta
Y uno lo que quiere es contestar, ¿verdad? Como, no es eso lo que está pasando en mí, no, que no es, y uno quiere como, y la persona te empieza como a medio, como a confrontar, ¿verdad? Decirte algo, y uno como, no, y uno empieza a la defensiva. Eso no hizo ella. Entonces, no despreciemos, ¿verdad? La palabra que el Señor nos pueda dar. No nos excusemos, seamos humildes y escuchemos. Y también, veamos todo lo que pasó con ella. Jesús le empezó a hablar, le reveló sus secretos, y ya de último le dijo, le dio una explicación Jesús, de último le dio las instrucciones de qué era lo que tenía que hacer. Tenía que adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros tenemos que callar hasta ese momento, ¿verdad? Cuando nosotros aguantamos todo el primer proceso de todo lo que nos está diciendo el Señor, va a llegar el momento en que el Señor nos va a dar instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer para calmar nuestra sed, para calmar nuestras ansias. Punto último, no tenemos que adorar a Dios solo con palabras, sino que lo tenemos que adorar con hechos. Y recordemos que nosotros estamos destinados a estar cerca de Dios, o sea, así como el agua, ¿verdad? Somos seres vivos, nosotros somos tierra, nosotros necesitamos del agua para vivir, o sea, necesitamos de Dios para vivir. Leímos en Jeremías que el Señor nos creó de tal manera que tenemos que estar cerca a Él, unidos a Él en todo. Cuando nosotros estamos unidos a Él, estamos a salvo. Nada nos va a pasar, y si algo pasa, sabemos que Él tiene el control de todo. Entonces, no adoremos al Señor solo con palabras, sino que también con hechos y con nuestra vida entera. Él va a saciar todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos, y Él nos va a convertir toda la oscuridad que hay en nosotros, todo lo oscuro que nosotros podamos ver, todo Él lo va a convertir en algo lleno de luz, en algo colorido. O sea, toda tu amargura, toda la tristeza que tú traes, esos deseos que tenés, o sea, como se encontraba esta mujer samaritana, alejada, separada, despreciada, todo eso el Señor lo puede cambiar. Eso es todo.